Te va a encontrar patética, le siseó su hermana antes de empujarla fuera del auto. Su madre le había dado una orden: entretener al CEO millonario y solitario del que dependía el futuro de la familia. La enviaron como un sacrificio sin saber que ella no luchaba por ellos, sino por la biblioteca que estaba a punto de perder, y que ese millonario ya sabía exactamente por qué estaba allí. Hola mis amigas y amigos, antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. Sofía Garza apretó con fuerza la correa de su bolso desgastado, un gesto instintivo para anclarse en una realidad que se sentía líquida y hostil. El aire dentro del lujoso automóvil que la había transportado olía a opulencia y a una fragancia cara. El perfume insignia de su hermana Camila, que aún impregnaba el vestido que llevaba puesto. No era su vestido, era una prenda de color beige pálido, probablemente carísima, pero diseñada para el cuerpo de Camila, 2 tallas más grande que el suyo, colgando de sus hombros de una manera que la hacía sentir como un fantasma, una sombra desdibujada. Te va a encontrar patética, le había siseado Camila con una sonrisa afilada antes de empujarla fuera del vehículo, un gesto que era mitad burla y mitad orden. Ahora, Sofía estaba parada frente a un muro imponente de acero oscuro y cristal polarizado que ocultaba una de las mansiones más herméticas de las lomas de Chapultepec, un bastión de riqueza inaccesible en la Ciudad de México. Tenía una sola instrucción, grabada a fuego en su mente por la voz tensa de su madre. Raquel, entretiene al señor Esquivel. El futuro de nuestra familia depende de esto. Sofía sabía exactamente lo que era, una broma cruel, un sacrificio social. La hermana fea, la bibliotecaria invisible, enviada al matadero para satisfacer las ambiciones de su familia, con la esperanza de que el millonario más solitario y codiciado de la ciudad sintiera, ¿qué? ¿Lástima? ¿Diversión? Estaba a punto de darse la vuelta, de correr de regreso a la seguridad de su pequeño mundo en Coyoacán, pero la imagen mental de la notificación de desalojo, con su sello rojo y oficial, la detuvo en seco. El aviso clavado en la puerta de El Faro, la biblioteca comunitaria que era su vida entera. Con el estómago helado por una mezcla de pavor y determinación, extendió un dedo tembloroso y presionó el intercomunicador. El silencio que siguió fue pesado, opresivo, roto solo por el distante rumor del tráfico de la ciudad. Esperaba una voz robótica, la de un asistente o un guardia de seguridad. En cambio, después de un clic agudo que resonó en la calle vacía, fue una voz grave la que llenó el altavoz, una voz que sonaba real, cansada y con un toque de acero. Señorita Garza, la esperaba. No hubo preguntas, no hubo confirmación de identidad, solo una certeza que la descolocó. El imponente portón de acero se deslizó hacia un lado con un zumbido hidráulico casi silencioso, revelando no una casa, sino el comienzo de un camino de piedra volcánica rodeado de un jardín meticulosamente diseñado, tan perfecto que parecía artificial. Sofía tragó saliva. El material prestado del vestido beige, rozando incómodamente su piel. Cada paso que daba sobre la piedra pulida se sentía como una traición a sí misma. La casa principal se alzaba al final del camino, una estructura de ángulos imposibles, cristal y concreto oscuro, diseñada más para repeler que para acoger. La puerta principal, una losa de madera oscura de proporciones intimidantes, se abrió sola cuando ella se acercó. El interior estaba bañado en una luz fría y filtrada. No había nadie para recibirla, solo el eco de sus propios pasos nerviosos. «Suba, el estudio está en el 2.º piso». La misma voz resonó, esta vez desde un sistema de altavoces invisible en el techo. «Sé exactamente por qué ha venido. Suba. Después de todo,
La broma es conmigo. El Faro de 1900. Coyoacán era todo lo contrario a esa mansión. Mientras subía la escalera flotante de mármol, Sofía se refugió en el recuerdo de su biblioteca. El Faro no era grande, ni moderno, ni silencioso. Olía a polvo de libros antiguos, a madera barnizada por generaciones de voluntarios y al café de grano que ella misma preparaba cada mañana para los lectores madrugadores. Estaba vivo. Era un santuario de adoquines y bugambilias, un espacio donde los niños del barrio hacían sus tareas, donde los ancianos leían el periódico y donde ella, Sofía, se sentía completa. Pero el Faro estaba ahogándose. La gentrificación de la colonia avanzaba como una marea imparable y una constructora voraz había comprado el edificio. La notificación de desalojo no era una amenaza, era una sentencia de muerte. Tenían 30 días. 300,000 pesos era la cifra que necesitaban solo para detener el proceso inmediato, una cifra que para ella representaba el universo entero, pero que para el hombre que vivía en casa, según los artículos de finanzas, era menos que un error de redondeo. Este pensamiento la llenó de una ira sorda, una ira que era más fuerte que el miedo. El hombre al que iba a ver era Mateo Esquivel, el CEO de Esquivel Dynamics, un genio de la tecnología apodado por la prensa rosa como el eremita millonario. Un hombre que no había sido visto en un evento social en 3 años. La obsesión de su familia con Mateo Esquivel había comenzado hacía meses. Raquel, su madre, vivía aferrada a los restos de un prestigio social perdido, convencida de que solo una conexión poderosa podía restaurar el apellido Garza a su antigua gloria. Su hermana menor, Camila, era el vehículo para esa ambición. Camila era una influencer con 500,000 de seguidores, una criatura esculpida por filtros de Instagram y patrocinios cuyo valor se medía en likes y cuya mayor habilidad era la de hacer que cualquiera a su lado se sintiera opaco. Sofía, con sus gafas de pasta, su cabello castaño perpetuamente recogido en un moño desordenado y su pasión por la literatura clásica, era una anomalía en esa familia. Era la hermana fea, la sombra, la decepción silenciosa. Durante semanas, Raquel y Camila habían intentado por todos los medios superficiales posibles conseguir una audiencia con Esquivel. Habían fallado. Entonces, en un acto de desesperación y crueldad calculada, habían descubierto la necesidad urgente de Sofía. Habían usado su biblioteca, su única vulnerabilidad, para tender esta trampa. «Ve tú, Sofía», había dicho Raquel, con una dulzura falsa que le revolvió el estómago. «Quizás tu autenticidad le parezca exótica». La palabra autenticidad sonó como un insulto. El estudio era tan vasto e impersonal como el resto de la casa. Ventanales del suelo al techo mostraban una vista impresionante del bosque de Chapultepec, pero el cristal parecía bloquear el mundo exterior. Muebles minimalistas de diseñador estaban dispuestos con precisión geométrica, y allí, de espaldas a la puerta, mirando el paisaje urbano como un general observando un campo de batalla, estaba él, Mateo Esquivel. Era más alto de lo que las pocas fotos de paparazzi sugerían, con hombros anchos bajo una camisa oscura e impecable. No se volteó. Sofía permaneció en silencio, sintiendo el ridículo vestido beige colgar de su cuerpo. El silencio se estiró, convirtiéndose en un arma. Mateo lo sabía. Él era un hombre acostumbrado a que la gente se rompiera en su presencia. Había construido Esquivel Dynamics desde las cenizas de una traición pública. Su exnovia, una modelo famosa, había vendido cada detalle de su vida privada a los tabloides, convirtiéndolo en un espectáculo. Desde entonces, Mateo se había blindado con cinismo y reclusión, convencido de que cada persona que se le acercaba quería algo. Veía el mundo como una serie de transacciones y él siempre se aseguraba de tener la ventaja.
Esperaba que Sofía comenzara, que lloriqueara, que suplicara, que intentara seducirlo torpemente, como la familia Garza claramente esperaba. Pero Sofía no dijo nada. En lugar de mirarlo, su mirada se desvió hacia la única cosa en la habitación que tenía vida, una enorme estantería empotrada que cubría una pared entera. Estaba llena de libros reales, no de volúmenes decorativos, libros con lomos gastados junto a ediciones de coleccionista. Sus pies se movieron por voluntad propia. Ignorando al hombre más poderoso de la ciudad, se acercó a los libros. Sus dedos rozaron un lomo de cuero. Mateo. Finalmente se giró, una ceja arqueada con irritación y una pizca de sorpresa. Vio a la mujer que le habían enviado. No era la belleza plástica de Camila Garza, sino algo diferente, desafinada, con sus grandes ojos avellana fijos, no en él, sino en su biblioteca. Ella estaba temblando ligeramente, pero no parecía ser por él, sino por la proximidad de una primera edición rara. ¿Usted lee a Machado de Asís?, preguntó ella en voz baja, su voz apenas un susurro, pero clara. No era un coqueteo, era una acusación de asombro. Mateo Esquivel se cruzó de brazos, desconcertado por primera vez en años. La mujer enviada como peón en el juego desesperado de su familia estaba ignorándolo activamente en favor de un autor brasileño muerto. «Leo todo», respondió él, su voz cortante, «y supongo que usted como bibliotecaria cree que Capitú era inocente». Él la estaba probando, esperando la respuesta predecible, el intento de estar de acuerdo con él. Sofía se giró lentamente para mirarlo, y por primera vez él vio la inteligencia ardiente detrás de las gafas. «Inocente o culpable no es la cuestión», replicó ella, su voz ganando fuerza. «La cuestión es que Escobar y Bentinho la trataron como a una posesión, un trofeo que reflejaba su propio valor. La acorralaron con sus expectativas hasta que la única libertad que le quedó fue la que podía ocultar detrás de sus ojos de marea. La pregunta no es si traicionó a Bentinho. La pregunta es cuándo la traicionaron todos a ella». El silencio que cayó fue profundo. Mateo la miró fijamente, su armadura de cinismo mostrando una grieta visible. Había esperado una alpinista social. Había recibido una analista literaria que acababa de resumir sin saberlo su propio trauma. Él se acercó a ella, rompiendo la distancia de seguridad. Sofía no retrocedió. Olía a jabón neutro y a papel viejo, un antídoto al perfume artificial de Camila. «Su familia la envió a pedir dinero, ¿verdad?», dijo él sin rodeos, volviendo al guión que conocía. «Para salvar esa biblioteca comunista suya en Coyoacán». La palabra comunista fue dicha con un leve desdén, pero el rubor que cubrió las mejillas de Sofía fue de ira, no de vergüenza. «Es comunitaria, y no vine a pedir nada. Vine porque me obligaron». Mateo sonrió, una sonrisa fría que no llegó a sus ojos. «Pero necesita el dinero, 300,000 pesos, si mis informes son correctos. O la constructora Rivadeneira la aplastará antes de fin de mes». Sofía sintió un escalofrío. Él lo sabía todo. «Entonces, hagamos un trato, señorita Garza, un acuerdo que beneficie a ambos». «No estoy interesada en sus tratos, señor Esquivel», dijo ella, aunque su corazón latía con la desesperación de saber que el faro dependía de ello. «Usted quiere comprarme, igual que Bentinho creía que poseía a Capitú». Mateo casi se rió. La audacia. «No quiero comprarla, quiero alquilarla. Específicamente, quiero alquilar su autenticidad, esa misma que su familia desprecia», le explicó el acuerdo. 3 millones de pesos mexicanos, transferidos a la cuenta de la biblioteca, no a la suya. A cambio, ella sería su acompañante oficial durante 30 días. «Tengo 3 eventos públicos ineludibles este mes», explicó él, caminando hacia la ventana. «La gala del Munal, la cena de accionistas de Esquivel Dynamics y la boda de mi hermana.
La prensa me está acosando, asumiendo que mi reclusión se debe a una crisis nerviosa o a un vicio secreto. Si me ven con una pareja estable, discreta e inteligente, quieren que sea su escudo social, interrumpió Sofía. Exactamente. Un contrato de 30 días, sin involucramiento emocional, una regla inquebrantable, sin publicidad mutua. Usted no habla de mí, yo no hablo de usted. Al final de los 30 días, la biblioteca está a salvo y nosotros nunca volvemos a vernos. Es una transacción limpia. Sofía lo miró, horrorizada por la frialdad del acuerdo, pero paralizada por la salvación que ofrecía. Es despreciable convertir una relación en un contrato. Es la única forma de relación que entiendo y en la que confío, replicó él. Usted necesita dinero para salvar algo que ama. Yo necesito paz para seguir trabajando. Ambos obtenemos lo que queremos. ¿O prefiere volver con su madre y decirle que falló? ¿Prefiere ver cómo demuelen su faro? La forma en que dijo el nombre de la biblioteca, con una pizca de burla, la hizo decidirse. Pero su orgullo seguía intacto. Lo rechazó. Mateo la miró y la máscara de civilidad se desvaneció, revelando al depredador corporativo que había construido un imperio. «Rechácelo, señorita Garza», dijo él, su voz bajando a un susurro gélido, «y mañana por la mañana yo mismo compraré ese edificio, personalmente, y lo demoleré. La gentrificación es inevitable. Yo solo la aceleraría. Su biblioteca desaparecerá para el almuerzo del viernes. Ahora, ¿tenemos un acuerdo?» El nudo en la garganta de Sofía era tan apretado que apenas podía respirar. Era jaque mate. La necesidad había estrangulado por completo su orgullo. Asintió una sola inclinación de cabeza, sintiéndose sucia, atrapada y, lo peor de todo, cómplice. «Bien», dijo Mateo, volviendo a su tono de negocios. «Mi asistente coordinará los detalles. El primer evento es este sábado, la gala del Museo Nacional de Arte». Se giró de nuevo hacia la ventana, dándola por despedida. «Y, señorita Garza», añadió sin mirarla, «venga con ropa suya. Ese vestido beige es un insulto a su inteligencia». Sofía salió de la mansión sintiéndose más desnuda que cuando entró. El primer evento, la gala en el Munal, se sintió como caminar hacia el cadalso. Mateo no le había enviado un vestido, una prueba, supuso ella. Desafiante, usó la única prenda elegante que poseía, un vestido de terciopelo verde botella, de corte simple, cuello alto y mangas largas, que había comprado en una tienda de segunda mano en la Roma Norte y que había ajustado ella misma. Era modesto, elegante y, sobre todo, era suyo. Cuando el coche de Mateo la recogió, él la examinó de arriba a abajo. No dijo nada sobre el vestido, pero sus ojos parecieron aprobar la elección. El viaje al centro histórico fue silencioso. El Munal estaba inundado de luces y prensa. Los flashes explotaron en cuanto Mateo salió del coche. Era la primera vez que se dejaba ver en 3 años y la prensa estaba enloquecida. Él, rígido como una estatua, le ofreció el brazo. Sofía lo tomó, su mano temblando sobre la manga del smoking. En el momento en que entraron al gran salón bajo las cúpulas, Sofía sintió cientos de ojos sobre ella, y entre ellos 2 pares ardían con especial intensidad, los de Raquel y Camila. Estaban en el otro extremo del salón, sus rostros una máscara de incredulidad y furia pura. La hermana fea no solo había entretenido al eremita millonario, había llegado a la gala más exclusiva del año del brazo de él. La envidia era tan espesa que casi podía saborearla. Mateo la guió por el salón, presentándola con una formalidad cortante. Sofía Garza, una gestora cultural. Él era distante, pero su mano nunca dejó la curva de su espalda baja. Era un gesto que las cámaras interpretarían como posesivo e íntimo, pero Sofía sabía que era control. Estaba dirigiéndola, asegurándose de que cumpliera su parte del trato.
Estaban examinando una pintura de Remedios Varo cuando Camila se materializó a su lado, con su madre Raquel siguiéndola de cerca. La sonrisa de Camila era deslumbrante, diseñada para las cámaras que ahora se giraban discretamente hacia ellos. «Sofía, querida, ¡qué sorpresa! Saliste de entre tus libros polvorientos». Su voz goteaba un falso asombro. «Mateo, es un placer volver a verte. Mi hermana es tan auténtica, ¿verdad? No sabe nada de estas cosas. Es casi adorable». Raquel observaba a Mateo, calculando el valor de la situación. Sofía se tensó, preparándose para la humillación que sabía que vendría. «Ay, Sofía, tienes una pelusa», dijo Camila acercándose, y entonces tropezó. «¡Ay, qué torpe soy!», exclamó, mientras el contenido de su copa, de vino tinto, no champán, se arqueaba por el aire y se estrellaba directamente contra el pecho del vestido de terciopelo verde de Sofía. El jadeo colectivo en el salón fue instantáneo. La música pareció detenerse. El vino tinto oscuro se escurrió por el terciopelo verde, una mancha horrible y deliberada. La cara de Camila era un estudio de falsa preocupación, mientras Raquel ponía una mano sobre su boca, sus ojos brillando con malicia. Sofía se quedó congelada, el frío del líquido empapando su piel, la humillación pública quemándola más que el alcohol. Sintió las lágrimas picar detrás de sus ojos, la misma sensación de impotencia que había sentido toda su vida mientras Camila la eclipsaba y la disminuía. Estaba sola, expuesta en medio de la élite de la ciudad, confirmando exactamente lo que Camila había dicho. Ella no pertenecía allí. La broma había llegado a su punto culminante, pero antes de que Sofía pudiera pronunciar una palabra, antes de que pudiera huir, sucedió algo imposible. Mateo Esquivel, el hombre que odiaba las escenas públicas más que nada en el mundo, el hombre que vivía blindado, se movió con una velocidad depredadora. Tomó con calma la copa de la mano de Camila. «Un accidente terrible, Camila», dijo él, su voz peligrosamente suave, casi un ronroneo. Y entonces, con un movimiento fluido y deliberado, Mateo volcó el resto del vino tinto directamente sobre la solapa de su propio smoking, un traje que probablemente costaba más que el alquiler de Sofía de todo un año. El silencio en el salón se volvió ensordecedor. Camila y Raquel abrieron los ojos como platos, su triunfo evaporándose en puro shock. Mateo miró la mancha oscura que se extendía por su camisa blanca y su solapa negra. Luego miró a Sofía, cuya boca estaba abierta por la sorpresa. Una diminuta sonrisa tiró de la comisura de los labios de Mateo. Una sonrisa que esta vez sí llegó a sus ojos oscuros. «Ahora sí vamos a juego», dijo él, lo suficientemente alto para que los que estaban cerca lo oyeran. Le ofreció a Sofía su pañuelo de bolsillo. El rojo y el verde siempre han sido colores complementarios. Se inclinó hacia ella, su aliento cálido cerca de su oído, mientras el mundo los observaba. «Regla número 1 al tratar con saboteadores, señorita Garza. Nunca deje que controlen la narrativa». Sofía lo miró, y en medio de la humillación y el caos, en medio de un contrato cínico, sintió algo nuevo y aterrador. Él la había defendido, y mientras él la guiaba lejos del charco de vino y de su hermana petrificada, Sofía Garza, por primera vez, se rió. Una risa genuina, sorprendida, que se mezcló con la de él, creando una burbuja de complicidad que ninguno de los dos había esperado. El regreso a casa desde el Museo Nacional de Arte fue una sinfonía de tensión no expresada. El aroma del vino tinto se había secado en sus ropas, convirtiéndose en un recordatorio agrio y pegajoso del drama público. Sofía Garza estaba acurrucada contra la puerta del lujoso sedán, el terciopelo verde de su vestido sintiéndose áspero y arruinado contra su piel. Miraba las luces de la Ciudad de México pasar borrosas por la ventanilla, una mancha de neón y oscuridad que reflejaba su confusión interna.
A su lado, Mateo Esquivel no era una estatua de hielo, sino un volcán contenido. El silencio en el coche blindado era más denso que cualquier conversación. Finalmente, fue él quien lo rompió, su voz grave resonando en el pequeño espacio. «Maneja bien la humillación, señorita Garza». No era un cumplido, sino una observación fáctica, dicha con un matiz de sorpresa. Sofía giró la cabeza, sus gafas reflejando el brillo de la calle. «No es la primera vez que mi hermana me usa como telón de fondo para su propio espectáculo. Simplemente es la primera vez que lo hace con un público tan distinguido». La amargura en su voz era palpable, pero carecía de autocompasión. Era simplemente una declaración de hechos. «Y usted», añadió ella, su voz bajando, «¿por qué lo hizo? ¿Arruinar su traje? Eso no era parte del contrato». Creó una escena. Mateo miró al frente, sus manos descansando inmóviles sobre sus rodillas. «Como dije, no permito que otros controlen mi narrativa». Su hermana intentó pintar un cuadro. «La bibliotecaria torpe arruina la noche. Yo simplemente ofrecí una corrección editorial». El eremita millonario y su compañera demuestran un frente unido e indiferente. La suya fue una jugada de humillación, la mía fue una de poder. «Y el poder siempre debe ganar», murmuró Sofía, más para sí misma que para él. Él la escuchó. «En mi mundo, señorita Garza, es la única regla que garantiza la supervivencia». El resto del viaje transcurrió en ese silencio cargado, ambos reflexionando sobre la extraña complicidad que había nacido de un acto de sabotaje. Los días siguientes se asentaron en una rutina extraña. El acuerdo contractual seguía en pie. Mateo le envió un itinerario para su próxima aparición, la cena anual de accionistas de Esquivel Dynamics. Era un evento mucho más serio, en el corazón de su imperio en Santa Fe. Esta vez, la preparación requirió varias reuniones. Se encontraron en la mansión de las Lomas, ese espacio estéril que a Sofía le empezaba a parecer menos una fortaleza y más una celda autoimpuesta. Discutieron la lista de invitados, los titanes de la industria, los rivales silenciosos, los aliados peligrosos. Mateo le dio breves perfiles de cada persona clave, esperando que ella memorizara líneas de conversación triviales. En cambio, Sofía tomó notas en un cuaderno desgastado y empezó a hacer preguntas. «¿El señor Fernández dirige la Fundación Telar?» Leí su informe anual. «Su modelo de microcréditos para artesanos en Oaxaca es fascinante, pero parece tener problemas de escalabilidad. ¿Alguna vez han considerado un modelo de logística cooperativa?» Mateo la miró por encima de su taza de café expreso. «¿Usted lee informes anuales de fundaciones por diversión?» Sofía se sonrojó. «Leo cualquier cosa que cae en mis manos. Es gestión cultural. El Faro necesita modelos de financiación sostenibles, así que estudio a los que lo hacen bien y a los que lo hacen mal». Lo que comenzaron como sesiones de estrategia corporativa se transformaron inevitablemente en debates profundos. Discutieron sobre la responsabilidad social de las corporaciones, sobre la ética de la inteligencia artificial que su empresa estaba desarrollando y, por supuesto, volvieron a los libros. Descubrieron un amor compartido por la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz. Aunque por razones opuestas, él admiraba su lógica impecable y su rebelión intelectual. Ella, su vulnerabilidad y la pasión oculta tras el intelecto. Un martes por la tarde, la frágil paz de El Faro en Coyoacán se vio interrumpida. Sofía estaba en la cima de una escalera de madera, tratando de alcanzar un tomo pesado de Historia de México, cuando la campana de la entrada sonó. La voluntaria adolescente, Citlali, levantó la vista y sus ojos se abrieron con una mezcla de asombro y miedo. Sofía miró hacia abajo y casi pierde el equilibrio. Mateo Esquivel estaba parado en medio de su biblioteca.
Llevaba unos vaqueros oscuros y una sencilla camisa negra, sin el blindaje de sus trajes de negocios, pero aún así parecía un lobo en un corral de ovejas. El olor a polvo y papel viejo chocaba con su aura de poder y riqueza. Los pocos niños que hacían la tarea en las mesas de madera lo miraban boquiabiertos. «Señor Esquivel», logró decir Sofía, bajando la escalera con torpeza. «¿Qué hace aquí?» Él no respondió de inmediato. Sus ojos recorrían el lugar, notándolo todo. La pintura descascarada en el techo, la evidente mancha de humedad en la esquina donde el techo goteaba. Las computadoras de escritorio que eran reliquias de hacía una década. Y luego vio la vida. Vio el muro donde los niños habían pintado un mural vibrante, la mesa donde un grupo de mujeres mayores tejía y charlaba, y el escritorio de Sofía, cubierto de planes de lecciones y solicitudes de subvención rechazadas. «Quería ver por qué», dijo él finalmente, su voz más baja de lo habitual. «¿Por qué qué? ¿Por qué una mujer que puede debatir sobre la ética de la IA y la logística de microcréditos pasa sus días luchando por un edificio que se cae a pedazos?» Sofía se irguió, limpiándose el polvo de las manos en los pantalones. «Porque este edificio no está vacío, señor Esquivel. Está lleno de historias. Es un refugio. En su mundo, el valor se mide en acciones y ceros. En el mío, se mide en cuántos niños aprenden a leer antes de que la calle les enseñe otras cosas. Esto es por lo que lucho». Un niño pequeño, de unos 6 años, se acercó a Mateo y tiró de la manga de su camisa. «Señor, ¿usted es rico como en las películas? ¿Puede comprarnos una computadora nueva que no haga bip, bip, bip todo el tiempo?» Mateo se quedó paralizado, mirando al niño como si fuera un artefacto alienígena. Sofía intervino con suavidad, agachándose. «Diego, este es el señor Mateo. Está aquí como amigo. ¿Por qué no le muestras el dibujo que hiciste del ajolote?» Mientras Diego corría a buscar su dibujo, Mateo miró a Sofía. «No soy bueno con los niños. No son una junta directiva», dijo ella en voz baja. «Solo tiene que escucharlos». Mateo se quedó una hora. No dijo mucho, pero observó. Vio a Sofía calmar un berrinche, explicar una ecuación de matemáticas y escuchar con infinita paciencia la historia de una anciana. Vio la competencia, la pasión y la amabilidad que ella irradiaba. Y por primera vez, el eremita millonario sintió que su mundo estéril de las lomas era el verdadero edificio en ruinas. La cena de accionistas de Esquivel Dynamics fue un mundo diferente. Se llevó a cabo en un salón en lo alto de la torre corporativa de la compañía en Santa Fe, un espacio de cristal y acero con vistas a toda la ciudad. Esta vez, Sofía estaba más preparada. Llevaba un vestido largo, de un color vino profundo, tan oscuro que casi parecía negro, de líneas simples, pero de una tela que caía con elegancia. Era otro hallazgo de segunda mano, pero lo llevaba con una confianza recién descubierta. La defensa de Mateo en el Munal y su visita a El Faro habían cambiado algo fundamental en ella. Ya no se sentía como un fraude, se sentía como una embajadora de su propio mundo. Mientras Mateo era arrastrado a conversaciones tensas con miembros de la Junta, Sofía circulaba, tal como él le había indicado. Pero en lugar de ser una sombra silenciosa, ella entabló conversación con el mismísimo señor Fernández, el de la Fundación Telar. «Admiro su modelo en Oaxaca, señor Fernández», comenzó. «Pero me pregunto si la centralización de su logística no está creando un cuello de botella para las artesanas de las aldeas más remotas». El hombre, un magnate de las telecomunicaciones, la miró sorprendido, esperando que fuera la típica acompañante decorativa, pero se encontró inmerso en un debate de 20 minutos sobre infraestructura rural. Mateo la observó desde el otro lado del salón, fingiendo escuchar a un inversor mientras toda su atención estaba en ella.
Vio cómo ella gesticulaba con pasión, cómo el magnate asentía, impresionado. No estaba coqueteando, no estaba usando encantos superficiales, estaba siendo ella misma, brillante, informada y ferozmente inteligente. Y en ese momento, Mateo Esquivel se dio cuenta de que estaba en serios problemas. El contrato, su armadura, se estaba disolviendo. Mientras tanto, en un lujoso departamento en Polanco, Camila Garza y su madre Raquel observaban con furia las primeras fotos del evento que se filtraban en los blogs de sociales. Las imágenes eran claras, Mateo Esquivel y Sofía Garza, pero esta vez no había distancia contractual. Estaban de pie juntos, riendo de algo que el señor Fernández había dicho. La mirada de Mateo hacia Sofía no era la de un jefe hacia una empleada, era algo más. «La está mirando», siseó Camila, arrojando su teléfono al sofá de terciopelo. «La está mirando a ella, a la ratona de biblioteca, como nunca me miró a mí». Llevaba semanas intentando conseguir una invitación para el mismo círculo, solo para ver a su hermana, la que siempre había sido invisible, deslizarse sin esfuerzo. «Cálmate, Camila», dijo Raquel, aunque sus ojos también brillaban con veneno. «Esto es bueno, significa que él confía en ella». «No es bueno, mamá, se está enamorando de ella. Se suponía que era una broma, se suponía que ella iba a conseguir el dinero y luego desaparecer». Raquel sonrió, una sonrisa lenta y calculadora. «Y lo hará, el dinero es lo primero. Dejemos que se acerquen, dejemos que él firme esa donación, y en el momento en que lo haga, nos aseguraremos de que él vea a Sofía por lo que realmente es». Camila la miró, la furia dando paso a la intriga. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir», dijo Raquel, «que el mayor miedo de Mateo Esquivel es la traición. Su exnovia lo destruyó públicamente. Si él cree, aunque sea por un segundo, que Sofía es igual a ella, que lo está usando, que se está burlando de él, la destruirá. Y nosotras estaremos allí para recoger los pedazos y el dinero». Camila, una maestra de la manipulación digital, entendió de inmediato. «Necesitamos pruebas. Necesito que parezca que ella es una estafadora». «Entonces, querida», dijo Raquel, «será mejor que empieces a fabricarlas». El viaje de regreso de la cena de accionistas fue el polo opuesto al primero. La tensión había sido reemplazada por una comodidad silenciosa. Habían tenido éxito. La junta estaba impresionada, no solo por las cifras de Mateo, sino por la presencia sólida e inteligente de Sofía a su lado. Cuando el coche se detuvo frente al modesto edificio de apartamentos de Sofía en la colonia Narvarte, ninguno de los dos se movió para salir. «Lo hiciste bien esta noche», dijo Mateo, su voz desprovista de la ironía habitual. «Hablaste con Fernández durante media hora. Nunca habla con nadie durante media hora». Sofía sonrió en la oscuridad. «Estábamos discutiendo sobre telares de cintura. Es más interesante de lo que parece». Se hizo un silencio. Sofía se volvió hacia él, su rostro apenas visible a la luz de la luna. «Gracias por lo de la biblioteca, por venir. Vi lo que significa para ti», dijo él. «Es real». Se miraron, el espacio entre ellos encogiéndose, cargado con todo lo que no estaba en el contrato. «Mateo», comenzó ella, usando su nombre de pila por primera vez sin pensar. «Sofía», respondió él, rompiendo su propia regla de hierro, rompiendo los 3 años de reclusión autoimpuesta. Mateo se inclinó. No fue un beso apasionado ni exigente, sino un contacto tentativo, un roce de labios que era más pregunta que respuesta. Fue un beso de asombro, de reconocimiento. Él esperaba acero y encontró suavidad. Ella esperaba hielo y encontró un calor inesperado. Duró solo un segundo, pero fue suficiente para hacer añicos el acuerdo. Se separaron bruscamente, ambos respirando con dificultad, aterrorizados por lo que acababan de hacer. «Rompimos las reglas», susurró Sofía. Al día siguiente el pánico se había instalado.
Sofía marchó a la mansión de las Lomas con la determinación de terminar el acuerdo. El beso lo había complicado todo, lo había ensuciado. Se sentía como la peor clase de cliché. «Señor Esquivel», comenzó en cuanto él entró en el estudio. «Mateo», la corrigió él, «no podemos seguir con esto. El beso fue un error. El acuerdo es nulo. No puedo aceptar el dinero ahora». Mateo la observó, su rostro impasible, pero sus ojos delataban la tormenta interna. Él también había pasado la noche en vela, reviviendo su propio trauma, el miedo a la vulnerabilidad. Pero la imagen de ella en la biblioteca, rodeada de niños, era más fuerte. «El acuerdo no es nulo», dijo él con firmeza. Se sentó en su escritorio y tecleó algo en su computadora. Se giró la pantalla hacia ella. Era el portal de su banco. La biblioteca necesita el dinero. Lo que pasó anoche fue una anomalía. No tiene nada que ver con esto. «No puedo aceptarlo así», insistió ella. Aunque su corazón se rompía por el faro. «No lo estás aceptando tú, lo acepta la fundación. Es una buena inversión». Sus dedos volaron sobre el teclado. No transfirió los 300,000 pesos, transfirió los 3 millones de pesos completos que había prometido por los 30 días. «Es una donación corporativa, Esquivel Dynamics», dijo él, casi para convencerse a sí mismo. «Es deducible de impuestos». Un segundo después, el teléfono de Sofía vibró. Era una alerta del banco de la biblioteca. Tinto. Saldo había cambiado. Los ceros bailaban frente a sus ojos. El faro estaba a salvo. No solo a salvo, sino que podía expandirse. Podían comprar computadoras nuevas, reparar el techo, contratar a otro bibliotecario. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de puro e incrédulo alivio. «Gracias», susurró, su voz rota. «Gracias, Mateo». Él solo asintió, su rostro tenso, como si acabara de firmar algo más que un cheque. La noticia de la donación masiva no tardó en llegar a oídos de Raquel y Camila. La euforia inicial de Raquel funcionó, fue rápidamente eclipsada por la furia venenosa de Camila. La donación se había hecho pública, no como un favor a la familia Garza, sino como una donación directa a la Fundación El Faro de Coyoacán, con Sofía Garza listada como directora ejecutiva. La familia no había obtenido nada. Sofía lo tenía todo. El dinero para su proyecto y, peor aún, la admiración del hombre que Camila codiciaba. «Esa traidora», gritó Camila, «nos usó, nos hizo parecer tontas para quedarse con todo». «Ahora, Camila», dijo Raquel, su voz fría como el hielo, «ahora es el momento. Tienes lo que necesitas. Destrúyela». Camila se puso a trabajar. Era una maestra de la narrativa digital. Había estado grabando en secreto a su hermana durante semanas. Tenía un clip de Sofía, eufórica, después de la cena de accionistas, diciendo a su madre por teléfono: «Mamá, ni siquiera puedo creer lo fácil que fue. Confía en mí por completo. Es casi ingenuo después de todo lo que le pasó». Tenía otra grabación de Sofía quejándose de la seguridad de Mateo. «A veces es tan paranoico con su dinero, pero ahora lo tengo comiendo de mi mano». Contrató a un experto en edición de audio y falsificó extractos bancarios. En cuestión de horas tenía su arma, un audio editado donde Sofía parecía jactarse de haber engañado a un cajero automático paranoico y de cómo planeaba desviar una parte de la donación para gastos personales y un viaje. Mateo Esquivel estaba en su oficina en el último piso de la torre de Esquivel Dynamics. Por primera vez en años, la vista de la ciudad no le parecía una amenaza, sino una promesa. Estaba pensando en Sofía, en la pureza de su alegría cuando vio la transferencia. Estaba pensando en invitarla a cenar, no como parte de un contrato, sino como él mismo, una cena real. En ese momento, su asistente entró, con rostro serio. «Señor Esquivel,
Esto acaba de llegar por mensajería privada. Está marcado como personal y urgente. El remitente es anónimo. Mateo frunció el ceño. Abrió el sobre. Dentro había una memoria USB y una serie de extractos bancarios impresos. Los papeles parecían mostrar una transferencia de 100,000 pesos desde la cuenta de El Faro a una cuenta de ahorros personal a nombre de Sofía Garza. Sintió una punzada de irritación. Un error administrativo, seguramente. Conectó la memoria USB a su computadora. Un archivo de audio se abrió automáticamente. La voz de Sofía, inconfundible pero con un tono burlón y cruel que él nunca había oído, llenó el silencio de la oficina. Ni siquiera puedo creer lo fácil que fue. Es tan paranoico. Pero ahora lo tengo comiendo de mi mano. Un cajero automático. La sangre de Mateo Esquivel se heló. Cada palabra era un martillazo en el cristal de su trauma. Era la voz de su exnovia, la voz de todos los que lo habían usado. El calor que había sentido, la esperanza, la conexión, todo se evaporó, reemplazado por un vacío ártico. La historia se repetía, y él, una vez más, había sido el tonto. El hielo no se formó lentamente en las venas de Mateo Esquivel, se apoderó de él instantáneamente. En el momento en que la voz editada de Sofía llenó su oficina estéril en Santa Fe, el calor incipiente que había comenzado a sentir, esa peligrosa vulnerabilidad que ella había cultivado con su inteligencia y su torpe autenticidad, se extinguió. Fue reemplazado por el vacío ártico de la traición recordada, un fantasma que nunca lo había abandonado. Cajero automático paranoico, comiendo de mi mano. Las palabras resonaron, superponiéndose con los ecos de su exnovia, jactándose ante la prensa. Los extractos bancarios falsificados que mostraban 100,000 pesos desviados a una cuenta personal eran simplemente la confirmación visual de lo que su trauma le gritaba. Había sido un tonto, otra vez. Había confundido la inteligencia con la inocencia, la necesidad con la virtud. Levantó el teléfono de su escritorio, su rostro una máscara de furia. «Controlada, señorita Garza», dijo cuando ella contestó, su voz desprovista de cualquier emoción. «Venga a mi oficina. Ahora». No era una petición, era una sentencia. Sofía llegó a la torre de Esquivel Dynamics sintiendo una ligera vibración de ansiedad, pero eclipsada por la euforia de su victoria. El Faro estaba a salvo. Los 3 millones de pesos estaban en la cuenta, una cifra tan astronómica que todavía no podía comprenderla del todo. Había pasado la mañana soñando con computadoras nuevas, con talleres de codificación para los niños, con reparar la gotera del techo que había sido su pesadilla durante años. Entró en la oficina del último piso, su rostro iluminado con una sonrisa genuina, lista para agradecerle de nuevo, lista quizás para hablar sobre el beso, sobre lo que fuera que estaban haciendo entre ellos. Pero el hombre que la recibió no era Mateo, era el señor Esquivel, el eremita millonario en toda su gélida gloria. Él no la saludó. Estaba de pie junto a su escritorio, con cintos en dos, los brazos cruzados. «¿Disfrutando de su nueva fortuna, señorita Garza?», preguntó él, su voz tan plana y fría como el cristal que los rodeaba. Sofía parpadeó, desconcertada por el cambio. «Mateo, ¿qué pasa?» «Yo, no me llame Mateo», la cortó él. Con un movimiento brusco presionó un botón en su escritorio. La voz de ella, distorsionada por la malicia, llenó la habitación. «Lo tengo comiendo de mi mano». Sofía retrocedió como si la hubieran golpeado. «No, ¿qué es eso?». Él arrojó los papeles sobre el escritorio de caoba. «¿Y esto? La transferencia, 100,000 pesos. Un pequeño bono personal por su actuación. ¿O era solo la primera cuota?». El mundo de Sofía se inclinó sobre su eje. Vio los números, la cuenta bancaria que no era suya, y escuchó las palabras que había dicho, pero retorcidas, despojadas de su contexto,
convertidas en armas. Eso está editado. Mateo, eso no es real. Su voz se quebró por la desesperación. Estaba hablando con mi madre. Ella era la que... Corrió hacia él, queriendo tocarlo, hacerlo entender. Es mi hermana Camila, te lo juro. Ella hizo esto. Está celosa, ella y mi madre. Mateo dio un paso atrás, su repulsión física evidente. Por supuesto, la hermana, siseó él, su rostro contorsionado por un desdén que era más doloroso que cualquier grito. La familia tóxica. Es la misma excusa patética que usó mi ex. Fue mi agente. Fue la prensa, fueron mis padres, todos mienten, y yo, estúpidamente, caí de nuevo, caí por la bibliotecaria auténtica, la que solo leía a Machado de Assis y no le importaba el dinero. ¡Qué actuación tan magistral! Debí aplaudir en el Munal, fue un ensayo. Cada palabra era un clavo en su ataúd. Estaba ciega por el pánico, incapaz de defenderse contra un fantasma que ni siquiera podía ver. «Por favor», susurró ella, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No hagas esto». «¿Hacer qué?», preguntó él, su voz volviéndose peligrosamente tranquila. Caminó hacia su computadora. Sus movimientos deliberados, precisos. La donación de Esquivel Dynamics fue un error administrativo, un error basado en información fraudulenta, como descubrirán nuestros auditores. Sus dedos volaron sobre el teclado. Sofía observó, horrorizada, cómo él ejecutaba una serie de comandos. «He hablado con el banco. La transferencia ha sido revertida en su totalidad, citando actividad fraudulenta por parte del receptor. El dinero se ha ido, señorita Garza». Sofía sintió que el suelo desaparecía abajo. Sus pies, el faro, los niños, el techo, todo se desvanecía. «No, no puedes». Pero él no había terminado. El trauma no solo exigía protección, exigía castigo. Y para asegurar que este lamentable episodio no continúe y que los fondos corporativos no vuelvan a ser malversados de esta manera, he tomado una medida adicional para contener el problema. La miró, sus ojos oscuros completamente muertos, sin rastro del hombre que le había limpiado el vino del vestido. La constructora Rivadeneira estaba al borde de la quiebra. Compré su cartera de deudas esta mañana, incluyendo, por supuesto, el edificio que ocupa el faro. El aire salió de los pulmones de Sofía en un jadeo doloroso. No, sí, la orden de desalojo es final. Ya no es una amenaza de un tercero. Es una acción corporativa de Esquivel Dynamics. Tiene 48 horas para desalojar las instalaciones. Mis equipos entrarán el viernes al mediodía para asegurar el inmueble. El contrato está terminado. Salga de 1900. Mi oficina. Sofía no recuerda cómo salió del edificio. Se encontró en la calle, en medio del caos de Santa Fe, sorda y ciega al mundo. La humillación era total. No solo había perdido la biblioteca, él la había calificado de ladrona. Él, el hombre que la había hecho reír, el hombre que la había besado, el hombre que, según ella creía, la había visto. Se subió a un taxi, su cuerpo temblando con una furia fría que comenzaba a reemplazar al shock. No fue a su departamento en la Narvarte, fue a la casa de su madre en Polanco. Irrumpió en el lujoso apartamento sin tocar, encontrando a Raquel y Camila tomando mimosas en la sala de estar, celebrando. «¡Lo arruinaron todo!», gritó Sofía, su voz ronca por las lágrimas contenidas. «Lo revirtió. Perdí la biblioteca. Él cree que soy una ladrona». Camila dejó su copa con una sonrisa satisfecha. «Ay, hermanita, te lo dije. Eres patética. ¿De verdad pensaste que él te elegiría a ti? Te dimos la oportunidad de conseguir el dinero, pero te volviste codiciosa. Quisiste quedártelo todo, el dinero y al hombre. Ese nunca fue el trato». Raquel la miró con fría decepción. «Fallaste, Sofía». De nuevo. En ese momento, algo dentro de Sofía se rompió y se solidificó. La mujer que había vivido su vida pidiendo disculpas por existir desapareció.
Sofía las miró, a su madre narcisista y a su hermana consumida por la envidia, y sintió, por primera vez, nada, ni amor, ni odio, ni siquiera lástima, solo un vasto y helado vacío. «Ustedes no me enviaron allí como una broma», dijo en voz baja, su voz temblando con una nueva fuerza. «Me enviaron allí como un sacrificio, pero se acabó». Salió del apartamento sin mirar atrás. Caminó varias cuadras hasta que sus piernas cedieron y luego tomó un taxi a su propio apartamento en la Narvarte. El lugar era pequeño, pero ahora se sentía contaminado, pagado con el dinero que su familia le daba ocasionalmente, manteniéndola siempre dependiente. Miró en su armario y vio el vestido beige que Camila le había prestado para el primer encuentro, el símbolo de su humillación inicial. Lo sacó. Con una calma aterradora, lo llevó al fregadero de la cocina, lo roció con alcohol de farmacia y le prendió fuego. Vio cómo la tela cara se enroscaba y se volvía negra. El olor a plástico quemado llenando su cocina. Era un bautismo de fuego. Empacó una sola maleta con sus libros más preciados, su computadora portátil y 2 mudas de ropa. Dejó su teléfono, el que su madre pagaba, sobre la ceniza del T-100 vestido. Salió, cerró la puerta de ese capítulo de su vida y se mudó a un pequeño cuarto de azotea en el centro histórico. Un espacio de 10 metros cuadrados con un baño compartido, pagado con los últimos 2,000 pesos que tenía en su cuenta personal. Era libre. Su primer acto de libertad fue ir a El Faro. La notificación de desalojo estaba allí, clavada en la puerta principal, fría y oficial. Procesado por orden de Esquivel Dynamics. Citlali y Diego la encontraron allí, mirando el papel. «¿Es verdad, Sophie?», preguntó Citlali con los ojos llenos de lágrimas. Diego dijo que el hombre rico nos había salvado. Sofía se agachó y abrazó al niño. «El hombre rico cambió de opinión, Diego, pero esto no ha terminado». Se volvió hacia Citlali y los otros voluntarios que se habían reunido. «Nos quedan 24 horas. No vamos a salvar el edificio, pero vamos a salvar lo que representa». Se sentó en la vieja computadora de escritorio que funcionaba, la que no hacía bip, 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 y comenzó a escribir. Creó una página de crowdfunding, pero no pidió dinero para detener la demolición. Eso era imposible. Pidió dinero para reubicar el alma de El Faro. No mencionó a Mateo, ni a Camila, ni a Raquel. No se defendió de las acusaciones de fraude. Simplemente contó la historia de la biblioteca. «Hace 2 días», escribió, «una donación anónima nos dio esperanza. Hoy, esa donación fue rescindida abruptamente debido a un engaño malicioso que no involucró a esta biblioteca. El mismo donante, en un acto de represalia, ha comprado nuestro edificio y ha ordenado su demolición en 24 horas. No podemos luchar contra un imperio, pero podemos salvar nuestros libros y nuestros programas. Ayúdenos a encontrar un nuevo hogar», publicó el enlace. Luego, pasó toda la noche con los voluntarios empacando libros en cajas. Mientras Sofía trabajaba bajo la tenue luz de las bombillas de El Faro, Mateo Esquivel estaba sentado en la oscuridad de su mansión. Había ganado. Había aplastado la amenaza. Había extirpado la traición y nunca se había sentido más miserable. El silencio de la casa era ensordecedor. Trató de trabajar, pero la cara de Sofía, destrozada por su crueldad, lo perseguía. Trató de beber, pero el coñac sabía a ceniza. La voz editada seguía sonando en su cabeza, pero ahora sonaba falsa, demasiado perfecta. Su exnovia había sido descuidada, emocional. Esto era un trabajo de edición limpio, profesional. «¡Es mi hermana!», había gritado ella. Su trauma le había hecho descartar eso como una mentira conveniente. Pero, ¿y si no lo era?
Su mente analítica, la que había construido un imperio tecnológico, finalmente comenzó a funcionar, superando el pánico de su corazón herido. Era un experto en datos. ¿Por qué había aceptado pruebas tan superficiales? Llamó a su jefe de ciberseguridad a las 3 de la mañana. Tengo un trabajo para ti. Quiero un análisis forense de un archivo de audio, cada capa, y quiero que rastrees el origen de la entrega de mensajería que recibí ayer. Y quiero un análisis digital completo de las redes sociales de Camila Garza durante el último mes. Despierta a tu equipo. Al amanecer, tenía su respuesta. El informe de ciberseguridad fue brutalmente claro. El archivo de audio era un empalme de al menos 7 fuentes diferentes. El equipo de Mateo había encontrado los archivos de origen. La mayoría eran stories de Instagram que Camila había grabado y publicado, donde se burlaba sutilmente de su hermana. Pero la pieza central, el comiendo de mi mano, provino de una llamada telefónica. El equipo de Mateo, con recursos que bordeaban la ilegalidad, había recuperado el audio completo de la nube de Raquel Garza. Mateo presionó reproducir. Escuchó la voz emocionada de Sofía después de la cena de accionistas. Mamá, ni siquiera puedo creer lo fácil que fue conectar con él. Confía en mí por completo. Es casi ingenuo después de todo lo que le pasó. Tengo miedo de lastimarlo. Y luego, la voz de Raquel. Ya, conseguiste el dinero, lo tienes comiendo de mi mano. Y la respuesta de Sofía llena de disgusto. Mamá, no es así. Es un buen hombre. Y no lo tengo comiendo de mi mano. Qué asco que digas eso. No quiero su dinero, quiero salvar la biblioteca. La verdad lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. No solo era inocente, sino que lo había estado protegiendo de su propia familia. Y los extractos bancarios, un simple Photoshop, tan bien hecho que engañó a sus ojos, pero no a un análisis de software. Y el mensajero, rastreado hasta un servicio pagado en efectivo por un asistente personal de Camila Garza. El horror de lo que había hecho lo paralizó. Revivió la escena en su oficina, la mirada de ella, la acusación, su propia crueldad. Él no había sido la víctima de una traición, había sido el ejecutor. Se había convertido en el monstruo del que tanto huía. Se había convertido en su padre, en sus rivales, en la peor versión de sí mismo. Miró el reloj. Eran las 11:45 a.m. del viernes. La demolición, o al menos la toma de posesión, estaba programada para el mediodía. «¡Prepara el coche!», gritó a su intercomunicador, corriendo escaleras abajo. «Y trae el equipo de proyección, el grande, ahora», condujo él mismo, rompiendo todas las leyes de tránsito desde Las Lomas hasta Coyoacán, su corazón latiendo con un terror frío, el terror de llegar demasiado tarde. El patio del Faro estaba lleno. No era una protesta furiosa, sino una vigilia sombría. Los voluntarios, los niños y los ancianos del barrio estaban allí, rodeando las montañas de cajas de libros. Una pequeña unidad de noticias locales, alertada por la campaña viral de Sofía, que había recaudado unos sorprendentes 80,000 pesos en 12 horas, estaba filmando. 2 oficiales de justicia y un equipo de seguridad privada con chalecos de Esquivel Dynamics estaban parados en la entrada, listos para ejecutar la orden. Sofía estaba de pie en los escalones de la entrada, pálida como un fantasma en su cuarto de azotea, pero erguida. Se había negado a irse. «Tendrá que sacarme físicamente», les había dicho. El oficial principal miró su reloj. Mediodía. «Señorita Garza, es la hora. Por favor, despeje la entrada». Justo cuando los guardias daban un paso adelante, un sedán negro frenó bruscamente en la calle. Mateo Esquivel saltó del coche, sin traje, con la camisa arrugada, su cabello un desastre. «¡Deténganse!», gritó, su voz resonando en el patio silencioso. «¡Detengan todo!». Todos los ojos se volvieron hacia él. La cámara de noticias giró y lo enfocó.
Sofía lo miró, su rostro una máscara de puro y frío desprecio. «¿Vino a supervisar la destrucción en persona, señor Esquivel?», dijo ella, su voz cortante. «Es un toque admirablemente cruel». Él la ignoró por un segundo, haciendo un gesto frenético a su equipo, que salía de una camioneta detrás de él. Llevaban una pantalla de proyección portátil masiva y altavoces. «Oigan, ese es el telón que usamos para las noches de cine», exclamó Citlali. El equipo de Mateo lo montó en menos de un minuto. «¿Qué diablos está haciendo?», murmuró el oficial de justicia. Mateo tomó un micrófono del equipo. Se volvió hacia la multitud, hacia la cámara y finalmente hacia Sofía. «Hace 48 horas», comenzó, su voz resonando, «en mi oficina, cometí el peor error de mi vida. Fui víctima de un engaño sofisticado y en mi ceguera, en lugar de buscar la verdad, ataqué a la única persona en esta historia que ha actuado con absoluta integridad». Los susurros recorrieron la multitud. Mateo hizo una señal a su técnico. «Me enviaron esto». Presionó reproducir. La voz falsa de Sofía llenó el patio. «Comiendo de mi mano. Cajero automático». Sofía cerró los ojos. La humillación pública quemándola de nuevo. «Pero esta», continuó Mateo, su voz quebrándose por primera vez, «es la verdad». Presionó reproducir de nuevo. Esta vez fue la llamada telefónica completa. El patio escuchó en silencio atónito la voz de Raquel. «¿Lo tienes comiendo de mi mano?» Y la respuesta de Sofía: «Qué asco que digas eso, mamá. Es un buen hombre». La grabación continuó, revelando la conversación completa de Raquel y Camila, donde planeaban el sabotaje. «Destrúyela. Haz que parezca una estafadora, que pague por habernos dejado fuera». La malicia era tan explícita, tan innegable, que la multitud soltó un jadeo colectivo. Cuando el audio terminó, un silencio de muerte cayó sobre el patio. Mateo bajó el micrófono. Caminó hacia Sofía, que estaba temblando, las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras miraba la pantalla. Él se detuvo a 1 metro de distancia, vulnerable, expuesto ante ella y el mundo. «Sofía, fui un tonto arrogante y ciego. Dejé que mi pasado me convirtiera en el villano de tu historia. Te humillé, te quité lo que más amabas. Y no hay palabras para te pido perdón. Aquí, frente a tu comunidad, te pido perdón». El oficial de justicia, ahora luciendo increíblemente incómodo, se aclaró la garganta. «Señor Esquivel, la orden de desalojo sigue en pie». Mateo se giró hacia él. «Esa orden de desalojo se cancela. Esquivel Dynamics no es el propietario de este edificio». Se volvió hacia la multitud. «A partir de este momento, Esquivel Dynamics anuncia la creación de la Fundación Garza de Fomento a la Lectura», dijo, usando el apellido de ella, un apellido que ella ahora redefiniría. «El primer acto de esta fundación es comprar este edificio a su precio de mercado y entregarlo a perpetuidad a la comunidad de Coyoacán, bajo una junta directiva que ellos mismos elegirán». La multitud estalló en vítores. «¡Y!», gritó Mateo por encima del ruido. «El segundo acto de la fundación es financiar esa junta directiva con un presupuesto operativo inicial de 10 millones de pesos». Los vítores se convirtieron en un rugido. Bajo la dirección ejecutiva, con control total e incuestionable, de la señorita Sofía Garza, Diego corrió y se aferró a las piernas de Sofía. Ella se arrodilló, lo abrazó con fuerza y finalmente soltó el llanto, no de dolor, sino de una victoria tan abrumadora que era casi dolorosa. Mateo se quedó de pie, observándola, sabiendo que su perdón no estaba ganado. Solo había comenzado a merecerlo. 6 meses después, el aire en el patio del faro olía a pintura fresca, madera nueva, y el aroma inconfundible de miles de libros nuevos. La reinauguración de la Biblioteca Comunitaria El Faro, Fundación Garza, fue un evento que convocó a todo el
Barrio. El edificio era el mismo, pero restaurado a su antigua gloria. La gotera del techo había desaparecido. Una nueva ala de computación con 30 máquinas nuevas brillaba bajo la luz, y el mural del ajolote de Diego había sido preservado y enmarcado. Sofía Garza estaba en los escalones, pero esta vez no estaba desafiante, estaba radiante. Llevaba un vestido de lino de un color morado intenso, profesional, elegante y claramente suyo. Su cabello estaba suelto, cayendo sobre sus hombros, y sus gafas de pasta enmarcaban unos ojos que ya no miraban al suelo. Cortó la cinta roja mientras la multitud aplaudía. En el fondo, mezclados con la multitud, estaban Raquel y Camila. La filtración del audio completo, cortesía de un denunciante anónimo dentro de Esquivel Dynamics, había destruido la carrera de Camila. Sus patrocinadores la abandonaron en masa. Su presencia en la inauguración no fue celebrada. Fue ignorada. El peor castigo para una influencer. Eran fantasmas sociales en el 1900 evento triunfal de Sofía. Mateo estaba allí, de pie junto al nuevo mostrador de circulación, no en el centro de atención, sino como apoyo. Cuando el discurso de Sofía terminó, se acercó a ella. «Felicidades, directora Garza». Ella sonrió, una sonrisa genuina. «Gracias, señor Esquivel». Él le tendió un paquete envuelto. Un regalo para la nueva biblioteca. Ella lo abrió. Era la primera edición de Don Casmurro de la biblioteca de él. Se quedó sin aliento. Lo abrió. En la página de título había una nueva dedicatoria escrita con la elegante caligrafía de Mateo. Para Sofía, que siempre vio la verdad, incluso cuando yo estaba ciego por los fantasmas. Gracias por reescribir mi historia. M. Ella levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de él. «Sabes», dijo ella en voz baja, «después de todo esto sigo desconfiando de Bentiño. Sigo pensando que era un tonto celoso». Mateo sonrió, una sonrisa real que transformó su rostro. «Y yo», respondió él, tomando su mano con cuidado, sintiendo el calor de su piel, «finalmente creo en Capitú». Y en medio del ruido de los niños corriendo a la nueva sección de computadoras y el aplauso de la comunidad que había salvado, él se inclinó y la besó. Un beso que no tenía nada que ver con contratos o transacciones, sino con comienzos difíciles y finales merecidos.